El Tower Bridge de Londres no está hecho de piedra. Todo eso que ves en las fotos, los sillares, los arcos, las dos torres que parecen sacadas de un castillo medieval, es un disfraz. Debajo hay 11.000 toneladas de acero remachado, y la piedra que ves por fuera no sujeta nada, solo tapa, y esa ni siquiera es la parte rara. Para clavarlo en el fondo del Támesis, metieron a cientos de hombres en cámaras de hierro hundidas bajo el río. El hombre que lo diseñó murió un día después de cumplir 68 años sin ver ni una torre en pie. Y todavía hoy hay una habitación bajo el puente cuyo único propósito era guardar cadáveres. Empecemos por el problema imposible. Londres, finales del siglo XIX, la ciudad más grande del planeta. El este se estaba ahogando, porque quien quisiera cruzar el Támesis por esa zona tenía que dar un rodeo enorme hasta el London Bridge, colapsado a todas horas. Hasta ahí, un problema normal de ciudad. Lo que lo convierte en imposible es lo que había río arriba, porque justo detrás de ese punto estaban los muelles, el corazón comercial del Imperio Británico, con barcos de vela de mástiles altísimos entrando y saliendo día y noche, y esos mástiles no se pueden bajar. Un puente fijo, por muy alto que lo pusieras, mataba el puerto de la ciudad más rica del mundo. Ahí tienes las dos condiciones chocando entre sí, una calle permanente cruzando el río, y a la vez un río permanentemente libre para mástiles altos, en el mismo punto exacto. Se convocó un concurso y llegaron más de 50 propuestas, con ideas que hoy suenan a delirio, como plataformas rodantes cruzando el agua o rampas en espiral, para que los carros subieran hasta una altura absurda. Ninguna funcionaba. La que ganó venía firmada por un hombre al que sus propios colegas consideraban un mediocre. Se llamaba Horace Jones y era el arquitecto oficial de la ciudad de Londres desde 1864. Había diseñado los grandes mercados de la ciudad, Smithfield, Billingsgate, Leadenhall, edificios que siguen en pie hoy. Un tipo con obra, con cargo y con currículum. Y aún así, cuando en 1881 se presentó a la presidencia del Colegio de Arquitectos Británicos, sus compañeros de profesión le votaron en contra. Los argumentos fueron dos, y son de los que duelen: que su trabajo no mostraba suficiente arte, y que era un funcionario municipal en lugar de un arquitecto independiente de verdad. Jones protestó, volvió a presentarse al año siguiente y ganó. Y acabó presidiendo ese mismo colegio durante 2 años, pero la etiqueta se le quedó pegada, y todavía hoy hay historiadores de la arquitectura que le miran por encima del hombro por esa supuesta falta de talento. Ese es el hombre que iba a diseñar el edificio más reconocible de Londres. Su idea era partir el puente por la mitad y que las dos mitades se levantaran, como el puente levadizo de un castillo, pero a una escala que nadie había intentado jamás. Y para la parte mecánica se trajo a un ingeniero civil, John Wolfe Barry. Llega entonces la primera pelea, que llama la atención porque no tuvo nada que ver con la ingeniería. Fue por el aspecto. Ese puente iba a construirse justo al lado de la Torre de Londres, un edificio que llevaba en pie desde el siglo XI, y la idea de plantar ahí una máquina victoriana de acero desnudo levantó una protesta considerable. Alguien de la época lo describió como arruinar el paisaje de la torre con horrendas estructuras de vigas, porque en aquel momento el acero era el material de las fábricas y las estaciones, sucio, industrial, feo. La solución de Jones fue tan práctica como descarada: construir el puente entero de acero y después vestirlo. Sobre ese esqueleto se pegó granito de Cornualles y piedra de Portland. Se remataron las torres con torreones y arcos apuntados en estilo neogótico. Y el resultado es lo que hoy sale en todas las postales del mundo. Un edificio que finge tener 800 años y que en realidad es una máquina moderna con un traje puesto encima. Aquel disfraz convenció a todo el mundo. Las objeciones se disolvieron. El Parlamento aprobó la ley en agosto de 1885 y en abril del año siguiente empezó la obra. Jones fue nombrado caballero por la reina en el verano de 1886, con la obra ya en marcha. Después de toda una vida oyendo que le faltaba arte, por fin tenía el reconocimiento y el proyecto de su vida bajo los pies. Le duró poco más de un año. El 21 de mayo de 1887, Horace Jones murió en su casa de Londres. Tenía 68 años recién cumplidos, exactamente uno, porque había celebrado su cumpleaños el día anterior. En ese momento la obra apenas había avanzado en los cimientos. No había torres, no había acero, no había nada que se pareciera a un puente. Jones se fue sin ver levantarse ni una sola piedra de la cosa por la que hoy le conoce el planeta entero.
está enterrado en un cementerio del sur de Londres, bajo una tumba modesta, que no se parece en nada a los edificios enormes y recargados que construyó en vida. El proyecto pasó entonces a otras manos, y hay un detalle que a mí me parece precioso, porque los dos hombres que terminaron el Tower Bridge eran hijos de dos de los constructores más famosos de la historia británica. John Wolfe Barry era hijo de Charles Barry, el arquitecto del Parlamento de Londres, y a su lado trabajó Henry Mark Brunel, hijo de Isambard Kingdom Brunel, probablemente el ingeniero más célebre que ha dado ese país. Barry hizo algo que conviene entender bien: cogió el diseño de Jones y lo cambió. Mantuvo la idea general, sí, pero él mismo escribió después que la estructura tal y como se levantó difería mucho de los planos originales, tanto en el tratamiento como en los materiales. Contrató además al ayudante de Jones para desarrollar el revestimiento de las torres. O sea que la silueta exacta que millones de personas fotografían cada año la terminó de dibujar el sustituto, partiendo de la idea del hombre al que le decían que no tenía arte. Con el diseño en marcha, empieza el auténtico protagonista de este vídeo: el fondo del Támesis. Un puente que se abre por la mitad necesita dos torres plantadas dentro del río, no en las orillas, y esas torres tienen que apoyarse en algo sólido, atravesando primero el lecho del Támesis, que es fango, grava y arcilla empapada. Encima de eso, la condición innegociable: el río no podía cerrarse ni un solo día. Los barcos tenían que seguir entrando y saliendo mientras excavabas el suelo por el que pasaban. La solución fueron unas cámaras de hierro del tamaño de una casa, abiertas por abajo y selladas por arriba, hundidas en el lecho del río y con aire comprimido bombeado dentro para empujar el agua fuera. 12 de esas campanas por cada pilar, y dentro, hombres picando el fondo del Támesis a mano. Aquello descendía por su propio peso conforme vaciaban. Cuanta más grava y arcilla sacaban, más se hundía la cámara, hasta clavarse varios metros dentro de la arcilla de Londres, esa capa densa que hay bajo la ciudad y que sí aguanta peso. Trabajar ahí abajo respirando aire a presión te destroza por dentro si sales demasiado rápido. El nitrógeno se te disuelve en la sangre y cuando la presión cae de golpe se convierte en burbujas que te desgarran las articulaciones. En aquellos años nadie entendía por qué pasaba, así que los hombres salían del cajón doblados de dolor y se acabó la explicación. Y todo eso sin tocar el tráfico del río, porque esa era la condición innegociable. Mientras aquellos hombres picaban dentro de una campana de hierro, por encima de sus cabezas seguían pasando barcos cargados y los andamios tenían que dejar siempre un canal libre. Estás excavando los cimientos de un puente en el sitio exacto por donde pasa el tráfico marítimo de un imperio y no puedes pedir que se aparten. Con las cámaras asentadas, las rellenaron de hormigón, unas 70.000 toneladas, y encima levantaron los pilares con más de 30 millones de ladrillos. Después llegó el esqueleto, y lo que casi nadie asocia con este puente es que el acero no era londinense. Lo fabricó y lo montó una empresa escocesa, la de William Arroll, la misma gente que había levantado el puente ferroviario del Forth. 11.000 toneladas de acero remachadas pieza a pieza, formando dos torres huecas y las estructuras de los tramos laterales. Todo eso se levantó primero completamente desnudo, y luego llegaron los canteros a forrarlo. 8 años de obra, 5 contratistas y más de 400 hombres trabajando cada día en el río, con más de 2.000 personas pasando por allí en total, venidas de todo el Reino Unido y de sitios tan lejanos como la India. Vamos ahora con la pieza que hace único a este puente: los brazos que se levantan. En el centro hay 2 hojas móviles que los ingenieros llaman báscules, que en francés significa balancín, y el nombre no es casual. Cada una de esas hojas pesa más de 1.000 toneladas. Piensa en lo que significa levantar 1.000 toneladas de acero varias veces al día en 1890, cuando el motor eléctrico apenas existía. Si tuvieras que empujar todo ese peso hacia arriba a pulso, no hay máquina de la época que lo consiga. Así que hicieron algo más listo, porque no empujan el peso entero. Cada hoja tiene, en el extremo que se hunde bajo la calzada, un contrapeso de plomo y hierro colocado para equilibrar casi por completo la parte que sube. La hoja está prácticamente compensada sobre su eje, como un balancín con 2 niños de peso parecido, y lo único que hace falta es un empujoncito para romper el equilibrio. Ese empujoncito venía del vapor. En unas salas escondidas dentro de los pilares, unas calderas de carbón calentaban agua para mover bombas, y esas bombas empujaban agua a mucha presión por unas tuberías. Lo que más me gusta de todo el sistema viene ahora. Una caldera no puede darte de golpe toda la fuerza que necesitas en el instante exacto en que llega un barco, así que hacía falta guardar esa fuerza y tenerla lista.
y la guardaban en unos depósitos llamados acumuladores hidráulicos, que son básicamente un pistón enorme con un peso brutal encima. Las bombas van metiendo agua ahí dentro poco a poco, empujando ese peso hacia arriba, y cuando hay que abrir el puente se libera, y ese peso al bajar dispara toda el agua a presión de golpe hacia los motores. Es una batería, pero hecha de agua y de gravedad en lugar de química. Cargas de espacio durante horas, descargas de golpe en un minuto. No todo el diseño salió bien, claro. Los ingenieros pensaron algo muy sensato. Si el puente está abierto y la gente que va a pie tiene que esperar, dales una alternativa. Así que construyeron dos pasarelas altísimas por encima, uniendo las dos torres a más de 40 metros sobre el agua, con escaleras dentro de cada torre. En teoría cruzas por arriba sin esperar. En la práctica, los londinenses no pensaban subir 200 escalones para ahorrarse 5 minutos, así que sencillamente no las usaban. Unas pasarelas altas, cerradas y sin gente son un imán para otras cosas. Aquellos corredores se llenaron de carteristas y de prostitutas trabajando a 40 metros del suelo, hasta el punto de que en 1910 las cerraron. Ahí se quedaron vacías más de 70 años, hasta reabrirlas en los 80 como mirador. El 30 de junio de 1894, 7 años después de la muerte de Jones, el puente se inauguró con el príncipe de Gales al frente y el río lleno de embarcaciones. La crítica lo puso a caldo, se le llamó absurdo y pretencioso, y a los arquitectos de la época les pareció una tomadura de pelo que se hubiera disfrazado una estructura moderna con ropa medieval falsa. El reproche que más se repitió fue precisamente ese, que el edificio mentía sobre lo que era. Hoy es probablemente el puente más fotografiado del planeta, y ni siquiera lo ves como era. Durante la mayor parte de su vida el Tower Bridge fue de un marrón chocolate apagado, bastante más sobrio que la imagen que tienes en la cabeza. El azul, el blanco y el rojo, que hoy son su seña de identidad, se le pusieron en 1977 para el jubileo de plata de la reina, así que el disfraz medieval que diseñó Jones lleva encima, además, una segunda capa de maquillaje de hace 50 años. Los londinenses, en cambio, lo usaron desde el primer día. En su primer año, con el puerto en pleno apogeo, el puente se abría del orden de 6.000 veces, unas 17 veces al día, con los brazos subiendo, los barcos pasando por debajo y las filas de carros esperando a los lados. Hay dos historias de esa época que parecen inventadas y no lo son. La primera pasó el 30 de diciembre de 1952, cuando un autobús de 2 pisos estaba cruzando y los brazos empezaron a levantarse antes de tiempo, con el vehículo todavía encima. El conductor, Albert Gunther, se encontró de golpe con el suelo inclinándose hacia arriba y un hueco abriéndose delante. En lugar de frenar, aceleró. El autobús saltó desde la hoja que subía hasta la otra, que aún no se había movido, y cayó al otro lado con una docena de pasajeros dentro. Hubo heridos leves y ningún muerto. A Gunther le dieron una gratificación de 10 libras por su sangre fría. La segunda es de abril de 1968. Un piloto de la Fuerza Aérea Británica, llamado Alan Pollock, estaba indignado porque el gobierno había decidido no celebrar el 50 aniversario de su propio cuerpo, así que despegó por su cuenta con un caza a reacción, sobrevoló el Parlamento y al llegar al Tower Bridge tomó una decisión que él mismo describió después como algo que se le ocurrió en ese instante. Pasó por debajo, metió un caza militar entre la calzada del puente y el agua del Támesis, lo arrestaron nada más aterrizar y lo licenciaron sin juicio público, precisamente para que el asunto no llegara a los tribunales. Aquel ritmo aguantó cosas muy serias. Durante los bombardeos alemanes, esa zona del río era objetivo prioritario, porque los muelles de detrás eran el pulmón logístico del país. Los almacenes de alrededor ardieron, buena parte del puerto quedó destrozada, y el puente siguió ahí, abriéndose y cerrándose. Lo que sí acabó con él no fue ninguna bomba, fue una caja. Cuando llegó el contenedor, los barcos se volvieron demasiado grandes para remontar el río hasta ese punto. El puerto se trasladó kilómetros más abajo. Los muelles cerraron uno detrás de otro, y el tráfico de mástiles altos desapareció del centro de Londres. El puente que se había construido para no matar un puerto se quedó de golpe sin puerto que salvar. En 1976 jubilaron el vapor y pasaron el sistema a electricidad e hidráulica moderna. Las máquinas originales, las calderas, los motores y los acumuladores no se desguazaron, siguen ahí abajo, dentro de los pilares, conservadas y visitables. Un museo escondido en los cimientos de un puente que todavía funciona y sigue abriéndose unas 800 veces al año, con una norma que a mí me parece maravillosa. Cualquier embarcación que lo necesite puede pedir la apertura avisando con antelación
y el puente para el tráfico de una de las ciudades más caras del mundo para dejarla pasar. El barco tiene prioridad sobre los coches. 130 años después, vamos a poner junto todo lo que llevamos. Un puente que tenía que estar y no estar a la vez, para no matar el puerto de un imperio. 12 cámaras de hierro por pilar hundidas en el fango del Támesis, con hombres picando dentro mientras los barcos pasaban por encima. 70.000 toneladas de hormigón y 30 millones de ladrillos para fabricar un suelo que no existía. 11.000 toneladas de acero escocés vestidas de granito para no ofender a la vista. 2 brazos de 1.000 toneladas que se mueven con un empujón porque están equilibrados como un balancín. Baterías hechas de agua y peso. 2 pasarelas que acabaron llenas de carteristas y un autobús saltando por los aires. Pero lo que se me queda de toda esta historia es lo otro. A Horace Jones le dijeron sus propios colegas, por escrito y en votación, que su trabajo no tenía suficiente arte. Diseñó los mercados de Londres y le miraron por encima del hombro. Diseñó un puente, le hicieron caballero, y se murió 13 meses después de empezar la obra sin ver una sola torre en pie. Está enterrado bajo una lápida discreta a las afueras y su nombre no lo conoce prácticamente nadie. Y esa cosa suya, esa que según sus compañeros de profesión no tenía arte suficiente, se ha convertido en la imagen que millones de personas asocian con Londres. La cruzan, la fotografían, la ponen en carteles y en películas, y ninguno sabe cómo se llamaba el hombre que la dibujó. Hay algo más, además, que la mayoría de los turistas pisan sin saber que está a unos metros de sus pies. En el lado norte del puente, bajo el nivel de la calle, hay una pequeña estancia con azulejos blancos y una puerta de hierro. Se la conoce como el agujero del muerto. Durante décadas, ese sitio tuvo una función muy concreta. El Támesis, por la forma en que giran las corrientes justo en ese punto del río, tiene la costumbre de arrastrar hasta ahí los cuerpos de la gente que cae al agua. Ahogados, accidentes, suicidios. En lugar de fingir que aquello no pasaba, construyeron una habitación en la propia base del puente para recoger los cadáveres, guardarlos y llevárselos. Está ahí ahora mismo, vacía, bajo uno de los monumentos más fotografiados del planeta. Y esa es la cuestión, porque si un puente puede tener una morgue en los cimientos sin que nadie lo sepa, imagínate lo que hay debajo de la ciudad entera, porque bajo Londres, a decenas de metros de profundidad, hay estaciones selladas, túneles de guerra y refugios de los que casi no queda ni el plano. Y esto es lo que hay ahí abajo,